Hola, soy Alejandra y vamos con la lección 122 de un curso de milagros. El perdón me ofrece todo lo que deseo, pero antes vamos a colocar esta lección en manos del Espíritu Santo para que sea Él guiándonos desde su amor, desde su armonía, desde su paz y que nosotros estamos escuchando desde lo más profundo de nuestro corazón, siempre de la mano de Jesús, siempre de la voluntad del Padre Celestial, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El perdón me ofrece todo lo que deseo. Cuando hablamos de palabra perdón, ¿cierto? El curso de milagros no lo toma como literal, como lo hemos aprendido, pero no hay otra palabra que genere un sinónimo en nosotros. Por lo que el curso de milagros dice que lo que tenemos es que buscar una corrección en el pensamiento. Entonces, que además nosotros estamos hechos a la imagen y semejanza del Padre Celestial y que somos inocentes, tal y como es nuestro Padre. Que estamos en un nivel muy espiritual muy alto y que el Padre Celestial nos regaló todos sus atributos. Pero que en el momento que decimos bajar a través de la caída de Adán, ¿cierto? Como lo han llamado algunas tradiciones espirituales, el pecado original, etcétera, etcétera, nosotros bajamos y esta parte que estaba tan alta, tan llena de lo que éramos, bajó a un mundo, ¿cierto? Un bello planeta azul en donde pues precede una evolución, en donde hay unas leyes humanas y también hay unas leyes universales y donde la materia tiene una parte importante, a pesar de ser el 1%, digo a pesar, porque si supiéramos somos el 99.9% energía, alma, espíritu, como lo quieras llamar. Partiendo de eso, como nuestra mente se dividió, digámoslo así, en ese proceso de la caída de Adán, pecado original, ¿cierto? Y caímos en el engaño de querer ser como dioses, nos pusimos en el lugar del Padre Celestial y juzgamos. Y cuando juzgamos al otro, cada vez que una persona hace algo que quizás no va con nuestros valores o con nuestras emociones o lo que pensábamos o hace algo de acuerdo a su nivel de evolución, nosotros emitimos como tú no tienes perdón de Dios, tú mereces eso porque me hiciste eso. Entonces nos ponemos en el papel de jueces, cuando el Padre Celestial jamás nos juzga. ¿Por qué no nos juzga? Y entonces recordemos que Él nos ve como niños. Y entonces, a ver ese niño que está aprendiendo a hacer una bolita y no sabe hacer vocales, pues él dice, hijo mío, algún día te va a salir la vocal, o la consonante, o una palabra, o una frase. Estás en ese nivel de evolución, pero nosotros juzgamos mucho, culpamos mucho y sobre todo cargamos y repetimos los errores diariamente, mensualmente, anualmente que a otras personas supuestamente hicieron con nosotros. Pero recordemos algo, resulta que si nosotros somos amor, somos paz, somos eternidad, somos inocencia, no importaría lo que hace el otro. ¿Por qué? Porque nosotros deberíamos ser proactivos, no reactivos. Y recordemos que hemos hablado de esto en otra ocasión, pero lo vamos a repetir. Cuando el Padre Celestial creó los diferentes reinos, ¿cierto? Entonces creó el reino mineral. El reino mineral responde, digámoslo así, a nuestra energía, ¿cierto? Entonces, pongo un ejemplo, si nosotros en diferentes lugares decimos esa montaña es sagrada, pues mucha gente va a creer que es milagrosa y entonces pareciera que la montaña se volviera milagrosa porque se vuelve reactiva nuestra energía, ¿cierto? Y si en lugares, digamos que dicen esa montaña, como en el caso de algunos lugares que en Japón dice que la gente va a suicidarse, pues ese lugar se utiliza para eso y se impregna de la energía que le damos nosotros. Por lo tanto, el reino mineral, digámoslo así, responde a nuestra energía. ¿Cómo? De una forma reactiva, vibrando en nuestra misma energía. Después viene el reino vegetal y entonces las plantas también responden, son reactivas a lo que nosotros hacemos. Entonces si les echamos su agüita, si les ponemos solecito, si les hablamos bonito, ellas reaccionan y seguramente va a florecer, va a dar fruticos, etcétera, etcétera. Si le hablamos bonito, por el contrario, si no le damos agua, si le hablamos mal, pues el reino vegetal, pues seguramente morirá, ¿cierto? O no tendrá ningún tipo de energía que le ayude a vibrar. Por otra parte, los animalitos, el reino animal también es reactivo.
¿cierto? ¿Por qué? Porque el reino animal responde a nuestro amor, a nuestros cuidados y también a nuestras emociones. Entonces, si yo muestro miedo, él también es reactivo al miedo. Si yo golpeo a un animalito, seguramente me va a amar mucho, pero él se va. Por lo tanto, reactivo. En cambio, el hombre debería ser diferente a estos reinos, debería ser proactivo. ¿Por qué? Porque al hombre se le dio como regalito el libre albedrío. Y el libre albedrío nos dice que podemos elegir desde el miedo o desde el amor. Siempre hay dos elecciones para todo. Uno pensaría que hay infinitas elecciones, pero no, siempre existen dos lugares, desde el miedo o desde el amor. Y entonces recordemos que si nosotros fuéramos una naranja, ¿cierto? Y nos sacaran juguito, pues quedaríamos naranja. Por lo tanto, sabríamos que somos naranja. Si yo soy amor, pero resulta que digo, ay, soy la más amoroso, la más amable, pero cada vez que alguien me exprime, yo saco groserías, agresividad, ira, rabia, entonces, ¿qué tengo adentro? Por lo tanto, yo soy reactiva a lo que es afuera. Si yo me mantuviera en mi paz, cualquier persona que me exprimiera, y si yo recordara que soy amor, pues solo sacaría amor. Y para pelear o para tener una discusión o una diferencia se necesitan dos, pues yo estaría vibrando en el amor. De hecho, todos los maestros, ¿cierto? Todas esas personas que nos han mostrado el camino, y entre esas, pues yo tengo en cuenta a Jesús por mis tradiciones cristianas, católicas. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Mantenerse en lo que era. Pero nosotros olvidamos y reaccionamos desde el ego. ¿Y el ego qué nos dice? El ego nos dice, él es malo, mire, él no tiene perdón de Dios, él merece un castigo y eso le pasa porque usted ha sido malo conmigo y etcétera, etcétera. Y aunque practicamos el perdón, lo practicamos de boca para afuera, pero realmente no lo interiorizamos. ¿Por qué? Porque por alguna razón nosotros decimos, sí, lo perdone porque yo soy tan buena, pero todos los días sufro por lo mismo y lo cargo acá. Y entonces el perdón se pone como ejemplo, digámoslo así, de ese carcelero y de ese preso. ¿Quién está en la cárcel? Parecía que fueran los dos. Pues exactamente el perdón es así. Porque cuando tú no perdonas, cuando nosotros no perdonamos, pareciéramos que los dos estuviéramos sufriendo o atados a una energía, ¿cierto? Entonces lo que nos dice acá es suelta, recuerda quién eres, practica el perdón porque el perdón te va a alivianar. ¿Y por qué tenemos que practicar el perdón? Porque a nosotros nos han enseñado a juzgar, a criticar, a culpar, tanto afuera como adentro, ¿cierto? Por eso necesitamos un castigo. Y lo hablábamos el día de ayer, que es tanto lo que necesitamos un castigo que nuestro mismo energía, digámoslo así, crea situaciones de dolor, quizás una separación, una botada de un trabajo, quizás una enfermedad. ¿Para qué? Para castigarnos. Y entonces, por alguna razón, nuestra mente que entre más sufrimos vamos a alcanzar a Dios. Pero eso no es verdad. Eso también lo tenemos que perdonar porque hemos creado unos hábitos de pensamiento. Entonces, lo que dice acá el curso es pedirle al Espíritu Santo que repare cualquier error de pensamiento que me ha hecho juzgar o juzgarme a mí, que me ha hecho culpar o culparme a mí, que me ha hecho, qué sé yo, dañar a alguien, pero además creer que otra persona me puede dañar. ¿Por qué? Porque resulta que cuando yo creo que la otra persona me puede dañar, yo estoy poniendo a la otra persona por encima de Dios y por encima mío, ¿cierto? Porque le estoy dando poder absoluto a esa persona o a esa situación. Por lo que si yo corrijo cualquier error de pensamiento en donde yo haya creído que algo me puede hacer daño, en donde yo haya creído que yo haya sido mejor, ¿cierto? O peor que otra persona, pues genial, porque yo empiezo a practicar eso. ¿Y cómo lo practico? Recordemos que cuando nosotros aprendemos a manejar, pues nosotros manejamos y muchas veces ya lo hacemos inconscientemente porque lo hemos practicado tantas veces que ya ni siquiera tenemos que manejar, que mirar dónde está la primera, la segunda, la tercera, no, ni los botones, ni la acelerador, nada, ¿cierto? Solamente manejamos y ya lo entendemos. Pues así nos toca con el perdón, practicar, practicar y practicar hasta que nos salga. Yo les cuento por experiencia propia, a mí me quedó muy difícil, duré como 8 años atada a algo que no podía perdonar. Un día escucho a una señora que era muy religiosa, muy amorosa, y ella decía y contaba su historia que ella podía perdonar, 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 y ella creía que le había perdonado, pero siempre dormía con la misma ira, con tanta rabia,
Y un día escuchó que el perdón se le pide al Espíritu Santo, al Padre Celestial, porque uno no puede. Y entonces cuando le pedimos al Padre Celestial que nos ayude porque no nos sale todavía, pues maravilloso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque una cosa es hablarlo, otra cosa es mostrarlo y otra cosa es realmente sentirlo. Cuando tú puedes hablar de un acto o puedes hablar de una persona sin sentir rabia, dolor o ninguna expresión que corresponda al miedo, ¿cierto? El juzgamiento, al decir yo soy mejor o fui peor o por qué o para qué, pues ya te has curado porque lo puedes hablar desde la verdad. Entonces les cuento una pequeña historia que me pareció maravillosa y era de unos monjes que hablaban del perdón, ¿no? Y esos monjes eran maravillosos y pues ellos cumplían todas las normas, comían solamente frutos, eran vegetarianos, cumplían absolutamente todos, guardaban su domingo, guardaban su sábado, bueno, etcétera, etcétera, y vivían en un cierto sector muy bonito y había un monje especial. Entonces, una de las personas llega porque su maestro le dice que si quiere reconocer el perdón, que vaya donde esos monjes, pero que se quede específicamente donde el monje, digamos, pongámosle un apodito, donde el monje diferente. Entonces él llega y entonces golpea una casa, aquí vive el monje diferente y nosotros dicen, no, mire, él vive allá, pero terrible, él es una persona fea, trata mal a todo el mundo, es terrible. Y golpeaba hasta cuando llegó donde el monje diferente. Cuando el monje diferente habló, ¿usted qué hace acá? ¿Qué le pasa? No, venga a quedarme y además mi maestro me envió a su casa. Ay, siga, pero no me haga ninguna pregunta. Y él dice, bueno, ok. Entonces ve al monje, que todos los otros eran vegetarianos, pero él no, él comía carne, él mataba una gallina, él hacía asados, pero además tomaba vino, pero además no guardaba el domingo, pero además no hacía sus oraciones, sus mantras, etc. Y él, bueno, y el tipo le iba a preguntar, no me habla de nada, yo quiero estar así y ya. Entonces, bueno, el señor, el otro, él dijo, pero que tengo que aprender de esto. El maestro yo creo que se equivocó porque seguramente me mandó a esta casa del monje diferente, pues a aprender algo, pero yo no he aprendido nada. Cuando termina dice, mire, yo ya estoy como un poquito pensativo, quiero preguntarle, monje, usted, hacerle una pregunta, a pesar de que usted me dijo que no le hiciera preguntas, ¿cierto? Y entonces el monje, está bien, pregunte, ¿qué le pasa? Entonces le dice, mire, usted ve que allá se supone que esos monjes no deberían comer ningún animal porque son vegetarianos y yo huelo todo el tiempo carne. Yo veo que allá los monjes de esa casita dicen que no deberían generar, qué sé yo, ningún ruido porque están en silencio, pero yo escucho hablar. Yo veo allá que están en un voto de castidad, pero veo entrar algunas mujeres. Y él dice, pues yo no me había dado cuenta. ¿Cómo es posible que usted llega un solo día y se preocupa por la vida de los demás? Yo me preocupo por mi vida, por mi centro. Ese no es problema mío. Ellos verán lo que hacen. Yo me preocupo por hacer lo mío. Y entonces ahí el alumno entendió que quizás esa persona estaba haciendo un acto de perdón, de no juzgamiento frente al otro, ¿cierto? Y que era una persona más correcta que los otros monjes. Pues así nos pasa con el perdón. Nosotros de puerta para afuera, de boca para afuera, decimos, ay, no, ya perdoné a mi mamá, mi papá, mi abuelito, es que yo soy tan buena. Pero adentro tenemos un dolorcito que hace que decimos, ay, ¿por qué nos pasó esto? ¿Por qué? Si lo hubiera hecho diferente, pero algún día me va a vengar, ojalá que la vida me dé la oportunidad. Pero además sufrimos, nos llenamos de dolor, de rabia, entonces realmente no hemos perdonado. ¿Cómo se logra? Cuando yo le digo al Espíritu Santo, corrige cualquier error de pensamiento y ayúdame a perdonar porque no he podido sola. Ya sea el Espíritu Santo, ya sea el ángel de la guarda, a la Virgen María, al Buda, a lo que tú creas, porque es que eso depende de tu conexión. Que por favor te ayude a perdonar, porque eso te va a liberar y te va a dar una energía y una armonía con el Padre Celestial. Y acá dice, que me parece maravilloso en estas palabras, en los párrafos finales, el perdón me ofrece todo lo que deseo. Hoy he aceptado que esto es verdad. Hoy he recibido los regalos de Dios. ¿Por qué? Porque me abro a ver la persona
en esa persona la chispita divina que tiene, porque puedo ver a la persona sin juzgarla, sin odiarla, sin culparla, sin crucificarla. Y como dar es lo mismo que recibir, cuando yo puedo ver al otro así, me puedo ver así, inocente, tal y como Dios me creó. Pues nada, espero haber sido clara en esta lección. Nos vemos en la siguiente lección. Muchísimas gracias.